Hola, soy Romeo Ruiz Bello y mi tema es manejo del subsistema suelo en agroecosistemas citrícolas. Entonces vamos a platicarles un poquito, y si me cambio, en alguna ocasión aquí a los colegas, no sé a quién, había un examen de parasitología y le dijeron: te van a preguntar de zootecnia, canijo. ¿Y de qué te van a preguntar? Te van a preguntar sobre el elefante. Y se aprendió todo lo del elefante. Y cuando llegó al examen profesional, le preguntaron: a ver, usted dígame algo sobre lo que sepa sobre el gusano rosado del algodonero. Híjole, no me dijeron que me iban a preguntar de los elefantes. Entonces dije: el gusano rosado es como el moco del elefante, ¿sí? Y se arrancó hablando del elefante. A ver si no les cambio yo y les hablo a veces de café, a veces de plátano. Por eso les pregunté quiénes sabían de maíz y de frijol, porque el maíz, eso es lo que comemos, ¿no? Bien. Y bueno, en esta ocasión nos pidieron que habláramos sobre suelos. Y entonces les preparamos aquí rápidamente, así en realidad fue rápido, como decía el maestro, el doctor Andrés Rivera. Y bueno, dice: manejo integral del subsistema suelo dentro de un agroecosistema citrícola. Y pensé en los cítricos por el hecho de que creo que es mala educación presentarse con sombrero, ¿va? Entonces, esto es lo que les preparé. Y bueno, pues yo soy Romeo Ruiz Bello, ya lo dijeron. Y bueno, fui académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana en Jalapa, de la cual estoy muy agradecido. Aquí el doctor Andrés Rivera también me apoyó, tanto en INMECAFE como en la facultad. Y también fui profesor de la facultad, del Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y también fui profesor de la Universidad de Chiapas, ¿sí? La UNACH. Y también fui profesor de la Escuela Nacional de Fruticultura en CONAFRUT, y ahí es donde agarramos un poquito de experiencia sobre los cítricos. Y bueno, dicen que me hizo un agricultor y una campesina, entonces también vengo de ahí. Entonces, esto es lo que les traigo yo. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre... Pero me vas muy rápido. Una breve introducción, que ya estamos en ella. Objetivos, definición de agroecosistema, de la relación agua, suelo, planta, de las ciencias agrícolas y la ciencia del suelo, la sustentabilidad, la agroecología, el sistema agrícola, medio ambiente, el agricultor, el bienestar que está de moda ahorita. Ya ustedes saben por quién. Conócete a ti mismo, y las conclusiones que deben ser, como les decían los que me antecedieron, inteligentes. ¿Sí? Deben ser inteligentes. Ya no se vale echar a perder, ¿sí? Se vale hacer planeación agrícola. Y siempre se ha valido, ¿sí? Cuando nos dijeron a nosotros que teníamos que trabajar por proyecto, a ver, yo les haría la pregunta: ¿quién es el que siempre ha trabajado por proyecto? El agricultor. El agricultor siempre ha trabajado por proyecto. ¿Por qué? Porque siembra una milpa, y si la siembra, pues él espera obtener resultados en 4 meses, o en 4. Sí, en 4 está bien.
ni sabes, ¿verdad? Pero bueno, ok. Ahora sí, y aquí esta muchachita pues dijo, yo quiero que me tome una foto aquí, maestro, aquí en la Universidad Veracruzana. Y bueno, es una estatua que está ahí leyendo un libro. Y eso es una de nuestras características, que casi no leemos, ¿sí? Mucho menos a veces estudiamos. Y agrónomo no es el que en dulce calma ocioso vive de la agronomía. Ser agrónomo es trabajar con alma y dedicarse al estudio todavía. Entonces, en ese sentido, gracias a la Universidad Veracruzana, pues hasta una estancia postdoctoral hice. Y entonces aquí, bueno, el problema es que cuando uno ya tiene esta edad o va pasando de esta edad, se le van olvidando las cosas. Y entonces aprovechen ahorita ustedes que están jóvenes, ¿sí? Bien. Entonces, esta muchacha eso es lo que está representando ahí. Ahora sí, dice la introducción, y según este colega, que en el 2008 nos dijo que en el 2004 la superficie total de cítricos en México eran 657,000 hectáreas, de las cuales 598,000 estaban en producción, ¿sí? En ese momento, en el 2004. Luego también nos habla de la lima persa. Si le digo limón, es porque a mí me enseñaron que las limas son dulces y el limón es bien ácido y a mí no me gusta lo ácido, ¿sí? Entonces, por eso le puse ahí limón persa. Y el limón persa, y a nivel nacional se dice que había una superficie de 47,292 hectáreas y generando 642,429 toneladas por año, con un valor de 1,030 millones y con un rendimiento promedio de 14,2 toneladas por hectárea. Entonces vean pues la importancia que tiene esto, y ya también los que me antecedieron pues lo dijeron, ¿no? Que esto es importante en lo que estamos, ¿sí? Entonces, y aquí pues ven ustedes algunas fotografías que está en un trabajo hecho aquí en Martínez de la Torre, ¿sí? Y bueno, aquí es una estudiante pues que está determinando la densidad aparente. Es fácil y es relativamente fácil. Y luego con pH, materia orgánica, textura y densidad aparente, con eso yo les puedo decir aquí se puede o no se puede cultivar algo, ¿sí? Entonces hay algo que decía el ingeniero también con respecto a la profundidad del suelo, y todo eso se ve, se observa, ¿sí? Entonces, pero si somos pocos observadores, entonces pues no lo vemos, ¿sí? Entonces eso es lo que ven ahí, y es fácil determinar la densidad aparente. La siguiente. Bien, el objetivo es compartir la pertinencia de aplicar el conocimiento e interpretación conceptual del agroecosistema y el subsistema suelo, que fue lo que me dijeron que yo les platicara, en la aplicación correcta de los fenómenos agroecológicos para una planeación agrícola basada en la sustentabilidad. Tuve un jefe en Conafrut que él me decía que ya vas a jugar a la escuelita, ¿sí? Y eso era lo que él me decía. Creo que ya se murió por andarme diciendo eso. Y pues así era él. Él dicen que ni siquiera era ingeniero y era el jefe, ¿sí? Pero dicen que no era ingeniero. Ya se murió, les decía yo. Era del estado de Nayarit. También, así como el doctor Andrés y los compañeros me apreciaron, sentí pues su respeto y su aprecio, pues así también de él. Un día en la tarde llegué y le dije, me acababas de dar una combi nuevecita, último modelo, para los estudiantes de la maestría y de la especialidad. Sí, había una maestría en fruticultura. Y me la robaron, ¿sí? Entonces,
como a las 7 de la noche fui y le dije, ¿sabes qué, ingeniero? Le digo, ¿qué pasó? Dice, pues le digo, pues ya no está la camioneta, me la robaron por andar viendo, creo que a esa Libertad, ¿cómo se llama? Esa señora que canta, ¿sí? Libertad la Muerte. No, más nueva. Sí. Tania Libertad, algo así, sí. Ahí en el auditorio de la Normal. Y a las 5 de la tarde me la robaron. Qué gachos, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí, como también empezamos a trabajar hace 50 años, casi 50 años, en Inmecafé, yo no conocía el café, a pesar de ser un estado de los principales en café, que es el estado de Chiapas, pero soy de la frontera, de la costa y frontera con Guatemala. Entonces, por eso era que no conocía yo el café. Pero cuando llegaron, ya me dijeron, este es un caturra chaparrito, y luego este es un borbón, y este es un mundo nuevo, y este es un típica. ¿Sí? Nomás eran 4, ahora son como 60, ¿no? Variedades, no me las sé. Y así, entonces, acá en Cítricos, dice que nosotros poco aplicamos la agroecología, ¿sí? Y no es cierto, siempre hemos estudiado lo que es agroecología. Y la estudiamos en lo que se llamaba relación agua, suelo, planta, atmósfera. Eso es lo que quiere decir, aquí no quiere decir a toda madre, ¿sí? Sino atmósfera, ¿sí? Donde dice ATM. Y luego suelos, y luego H2O, y luego la planta, que es lo que les habló el doctor Rivera, ¿sí? Entonces eso es todo lo relacionado pues con los cítricos, en este caso, aquí con ustedes. La siguiente. Bien, un agroecosistema es un concepto. Pero bueno, ¿cómo le dice el agricultor al agroecosistema? Le dice parcela. Pero los que piensan y dicen y hacen todas estas cosas, las propuestas, pues dicen, es que la parcela, el agricultor no le dice de dónde vienen las cosas. Y entonces ese concepto lo cambiamos por un concepto que se llame agroecosistema. Ah, ok. Entonces vamos a llamarle primero sistema de producción, pero sistemas de producción hay industrial y hay agrícola y hay todo eso. No, pues agrícola, entonces sistema de producción agrícola. Oiga, pero en una sola palabra se puede llamar agrosistema, y ese agrosistema dijimos, no, pero esto no dice nada de ecología, ¿sí? Y entonces agroecosistema, y entonces fue cuando nace ese concepto. Y es un concepto, pero nosotros como ingenieros agrónomos, yo considero que debemos enseñarle al productor cómo están los conceptos ahorita, cuáles son los conceptos ahorita, si es que queremos ir hacia el cambio, ¿sí? Bien, entonces, viendo lo que era un agroecosistema, nos dice que es algo que tiene entradas y tiene salidas, ¿sí? La palabra agroecosistema ya me está diciendo eso. Uno de ellos es, por ejemplo, la cosecha, ¿no? Esa sale de ahí, ¿sí? Y hace ratito les decía yo que en mi caso personal, pues los agroecosistemas que conocemos desde chiquillos o desde que se siembran allá, pues es el de los plátanos, plátano chifle, sí, plátano macho, porque estamos lejos de las vegas de los ríos. Entonces, eso es lo que más, pero es apropiado para todo. Entonces dice acá, ¿qué es lo que entra? Entra información como energía, materia y determinantes externos, el mercado, las políticas agrícolas, la fitosanidad, el financiamiento, factores ambientales y organización. Y se los decía el doctor Andrés también, de otra manera se los decía él, pero se los decía, se los estaba compartiendo ahorita. ¿Qué es lo que sale? Sale información
y sale energía y sale materia. También externalidades, servicios ambientales y otros no tangibles pueden salir de ahí. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, representaba, esta propuesta pues representaba y fue hecha por Lang Ovalle en el 2007 y representaba el cultivo de los cítricos, otros cultivos, cultivo del mango, la fauna y la flora en la zona de Actopan, Veracruz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él estudió ahí, ¿sí? Y bueno, así es como. Y bueno, entonces, también está el controlador, que es el manejador, y por eso es que hablamos del citricultor, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Elementos teóricos conceptuales del agroecosistema. Eso es, espero que nos haya quedado más o menos claros de qué es eso, ¿no? La siguiente. Y bien, aquí está el agrosistema, dice cítricos y dice que con leguminosas. ¿Sí? Nosotros la experiencia que tuvimos fue el haber hecho un trabajo con mango en la zona de Actopan, en donde la mucuna o ese frijol terciopelo que se le llama, que tiene, que pica pica, también le dicen en algunos casos, ese fue el que nos dio mejor resultado. Pero también está el cacahuatillo, que ha dado buenos resultados. ¿Para qué? Para detener la erosión del suelo. Y bueno, ahora aquí ya les dijeron cómo hacer un vivero. Sí, háganlo bien. Sí, hay que hacer bien eso, porque hacerlo así como está ahí, pues como que no. Sí, y nosotros lo vimos mucho en Inmecafé. Se le regalaba pesetilla, y a veces esa pesetilla iba a dar los manojos bajo los árboles, ¿sí? A veces. No hacían bien los viveros. Y ahora se hacen con puras bolsas. Y ahora se tiene también como práctica agroecológica el ir contra los nemátodos. Y eso es, aunque sea hablar, les estoy hablando del elefante, en este caso, sí, estoy hablando del café. Era eso, sí, pero en donde estemos, lo que estemos haciendo, hacerlo bien. Entonces, aquí eso es lo que yo les recomiendo, ¿sí? Y la planta de vivero y el injerto, pues hacerlo de la mejor manera posible. Ya el ingeniero les decía cómo. La siguiente. Bien, seguimos con el agroecosistema. Esto es en Martínez de la Torre, sí, son agricultores de Martínez de la Torre. Y bueno, no es cierto que esté siempre, que nosotros no hubiéramos hecho algo. Digo nosotros porque me incluyo entre los colegas del INIFAP, ¿no? Que antes fue el INIA, ¿sí? Y había uno para bosques y otro para cultivos, que era el INIA, y otro para ganadería, ¿sí? Y entonces, aquí en este caso fue ya el INIFAP, ¿sí? Y entonces es un manual de producción de naranja para Veracruz y Tabasco, ¿sí? Aquí, si ya quieren ese libro, pues lo buscan en internet y está, ¿sí? Fácil, y se puede bajar. Si no lo encontraran, pues ahí me dicen y yo se los mando, se los comparto. La siguiente. Bien, les decía también el maestro que Andrés, que pues debemos partir desde el vivero bien hecho, caso de plantación, ¿sí? Los marcos de plantación, cuáles son los mejores para la región, ¿sí? Y saber para que yo pueda hacerlo, ¿no? Esto, por ejemplo, es el limón mexicano en el estado de Morelos y es por el colega Alia T. y colaboradores también del INIFAP en el 2011, ¿sí? Y bueno, aquí abajo tiene ven ustedes que es el riego por microaspersión. En el caso de nosotros, y ahora sí voy a hablar otra vez del elefante, en el caso de los plátanos, ¿sí? Nosotros pasamos de riego rodado a riego por microaspersión, ¿sí? Se ahorra agua.
¿sí? Y entonces, porque hay en el suelo, primero, ¿qué es suelo? Suelo es la capa superficial de la corteza terrestre de más o menos 2 metros de profundidad. Cuando les digo más o menos, el ingeniero nos decía que aquí hay tepetate, que está muy duro más abajo. A lo mejor aquí tienen nada más, en algunos agroecosistemas nada más tienen 20 centímetros de suelo. Entonces hay que aprovechar eso que se tiene. Y luego, con respecto al agua, ¿sí? La relación agua-suelo, planta-atmósfera en el suelo, si yo lo represento con un círculo y lo represento a la mitad, eso lo que me quiere decir es que en base a peso, bueno, en base a volumen, quiere decir si un metro cúbico de suelo tiene el 50% de material físico y tiene un 50% que no es físico. Si no es físico, ¿qué cosa es? Es líquido o gas, y ese es aire, ¿sí? Entonces, que ese aire varía entre el 15 y el 35% de ese 50%. La parte sólida varía de 10 a 12% la materia orgánica en un suelo normal, pero si es un suelo erosionado no es cierto, eso es menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el resto? El resto también es sólido y es arena, limo y arcilla. ¿Cómo se llama la característica que tiene la arena, limo y arcilla? Pues textura, ¿sí? Entonces, esa arena, limo y arcilla, ahí es donde está la capacidad de intercambio catiónico. También está en la parte orgánica, ¿sí? Entonces, va a cambiar un suelo agregándole materia orgánica, ¿sí? ¿Va a cambiar de textura? No, porque la textura es la proporción porcentual de arena, limo y arcilla, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro, hay que saberlo y decírselo al agricultor para que vaya aprendiendo, si es que no sabe. Hay veces que los agricultores saben más que nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que puede hacerse, ¿sí? La siguiente. Con respecto a los conceptos, ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido. Dice fenómenos sociales, dice fenómenos naturales, dice fenómenos artificiales, ¿sí? Entonces, tener claro qué cosa es cada uno de esos fenómenos. Luego, las ciencias agrícolas, pues son las que estudian todo eso, ¿sí? La ciencia del suelo es la edafología, ¿sí? Entonces, edafos es suelo y logía o logos, tratado, ¿sí? Entonces, eso es lo que es. Y luego, la parte que tiene líquido, varía entre un punto que se llama punto de marchitez permanente y otro punto que se llama capacidad de campo. Toda esa es la humedad aprovechable y lo sabe bien aquí el ingeniero porque es de irrigación, espero. Y el otro es saturación, la siguiente. Allí tienen un suelo que está PMP, está seco, ¿sí? La siguiente. Aquí tienen un suelo que está a capacidad de campo, está con riego por microaspersión. Y la siguiente. Y aquí tienen un suelo saturado, ¿sí? O sea, ya se pasó de agua, ¿sí? Eso también no es bueno, ¿sí? Correcto. Y esto pues es allá en Chuchate, en el suelo que me vio nacer. Yo nací un viernes a las 5 de la tarde. Dijeron que iban a llegar 3 parteras y no llegó ni una.
¿sí? ¿Quién sabe por qué? Yo creo que porque me vieron muy feo, ¿sí? La siguiente. Y bien, la sustentabilidad, el manejo de nuevas plantaciones, pues ya les dijeron aquí qué es lo que deben hacer, y al ratito les va a hablar el doctor sobre el manejo de las enfermedades, ¿sí? Hay manejo integral de plagas y enfermedades, entonces eso es lo que es básico. Y bueno, aquí la fotografía lo que nos muestra es un suelo cubierto precisamente por mucuna, ¿sí? La siguiente, leguminosas que se utilizan para tapar eso. Luego dice, agroecología no es un conjunto de técnicas o recetas que se proponen para reemplazar las generadas por la revolución verde. No se pretende reemplazar el dogma productivista por un dogma agroecológico. Desde que dice dogma, sí sabemos qué cosa es un dogma, por eso no queremos ser religiosos, porque la religión tiene muchos dogmas, ¿sí? Y queremos ser libres, ¿sí? Hacer cosas erróneas para que aprendamos. Es un nuevo campo de conocimiento, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines. Eso es la agroecología. No es andarle jugando a la escuelita, no, es hacerlo bien, ¿sí? Alguna señora en una ocasión me preguntaba, oiga, que todo lo orgánico es horrible, es así de feo, todo mal hecho y todo. Pues así estará, donde usted conoce, pero así no es, ¿sí? Por ejemplo, la agricultura orgánica nada más es ponerle abonos orgánicos, no usar fertilizantes, pero esos abonos orgánicos cuando yo los aplico tienen que ser abonos orgánicos, no material de donde vienen los abonos orgánicos, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Hay que convertir primero en abono ese material, y ya una vez que lo convierta, entonces lo debo aplicar. ¿Cuánto? Ahorita les digo. Con una óptica holística y sistémica y un fuerte componente ético, ¿sí? Para generar conocimientos y validar, aplicando estrategias pertinentes para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. Eso nos dice Sarandon 2002b. Fíjense que ahorita el doctor nos mostraba varios cuadros, él, con respecto, y tienen esa letrita A y B. Es la comparación entre tratamientos, y el que tiene, depende cómo se haga, ¿no? Y cómo se vea, pero el que tiene experimentalmente mayor y mejor resultado, pues se le pone una A, y al que le sigue se le pone una B. Eso es estadístico, es de diseños experimentales. Hoy día a veces no saben ni siquiera diseños experimentales. Entonces, eso está mal, pero eso nada más son los investigadores. Los agricultores y nosotros que nada más nos dedicamos al extensionismo, por ejemplo, pues con que aprendamos todo ese tipo de cosas. La siguiente. Bien, aquí ven ustedes que el 70% de los cítricos, dice, están sobre suelos de ladera en Martínez de la Torre. Los 35 años que trabajé en la Universidad Veracruzana, siempre hablé de conservación de suelos. Llevaba una materia, ¿cuántos aplican eso? No sé. Pero ¿cuántos lo aprendieron? Tampoco sé. Pero lo que sí sé es que veo que a veces los surcos están hechos con dirección de la pendiente, ¿sí? Y nada atravesado a la pendiente. Pues todo eso hay que saberlo, hay que entenderlo y hacerlo. La siguiente. Esto es de Martínez de la Torre, también muchos suelos han sido cultivados antes de ser plantados con cítricos. Es en Martínez de la Torre. Dice que es lomeríos, que hay muchos lomeríos también,
Y hace rato decía el ingeniero que cada vez se están yendo más para arriba, entonces no hacia el cielo, sino sobre el suelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues en curvas a nivel, ¿sí? Y luego para eso pues hay que, cuando menos, saber utilizar el aparato A, ¿sí? Cuando menos. La siguiente. Y bueno, aquí está un corte. Cuando no quiero hacer algo que se llama perfil o pozo edafológico, o como catapulpa, o como le dicen también, no me acuerdo. La misma soya, y bueno, esa es la semilla, y pues hay que estar abusado, hay que conocerla, hay que saberla. Y luego dice la textura. El número 6 dice que es franco limoso. ¿Podría cambiar la textura agregándole materia orgánica? No, porque textura es la proporción porcentual de arena, limo y arcilla. Lo que cambia es la porosidad. Eso sí cambia. La porosidad sí cambia porque se forman PEDs. Esos PEDs se forman a veces de diferentes maneras y por el contenido de materia orgánica. Un contenido de materia orgánica en base a peso de 3 ya es muy bueno con respecto a la nutrición, pero con respecto a las cuestiones físicas de 5 es muy bueno, ¿sí? La siguiente. Y bien, ahí están cómo se hace un perfil de suelo. Y bueno, abajo es lo que están viendo los muchachos. Y bueno, esto es básico, andar trayendo su metro en el campo, sí, así como su machete, y no, su garabato no, porque no va a chambear, pero su machete sí, y en una cubierta o algo, sí. Entonces eso es lo que yo les sugiero como agrónomo. Sí, los docentes, pues ellos están allá en el aula y ahí también, sí, ellos ahí chambean, sí, porque ellos lo que nos enseñan es la parte teórica, sí, y luego con un poquito de práctica también, pero ellos están en otro escenario, pues. Entonces aquí otra vez dice con mucuna, y es un suelo de ladera sin fertilizante. Y luego también es con mucuna, y es con laderas y con fertilizantes. Miden la textura. ¿Cambió la textura? No cambió. ¿Cambió el porciento de arena, limo y arcilla? Pues no cambia. Sí, está igual. Sí. Entonces eso es lo que o no tiene diferencias estadísticas, pues. La siguiente. Aquí el análisis de suelo en el ejido de la Reforma en Álamo, ¿sí? Y entonces ahí tenemos las condiciones del suelo, como es ladera con deshierve manual y es con toronja, y así sucesivamente con naranja, y luego los otros más. Por eso les preguntaba también de el agroecosistema de maíz y calabaza, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene. Lo que nos muestra pues el nitrógeno inorgánico y el nitrógeno orgánico, ¿sí? Hay dos tipos de nitrógeno, ¿sí? Entonces el inorgánico es el que nosotros aplicamos en el fertilizante, ¿sí? Y a veces lo medimos, ¿sí? Y el orgánico es el que va en la materia orgánica, ¿sí? Entonces hay inclusive un factor por ahí que con el contenido de materia orgánica ustedes obtienen qué cantidad de nitrógeno se tiene. Y así sucesivamente, ¿no? La siguiente. El agricultor debe conocerse a sí mismo, el agricultor, pero a veces no se conoce ni el ingeniero, le gusta el chupe y dice que no le gusta, ¿sí? Entonces no se conoce ni él. Entonces hay que decirle al agricultor pues algo que uno hace, ¿no? Pero no chupar, porque eso de que agrónomo que no chupa, surco que no produce, no, eso no es cierto, sí, es ganas de chupar. Entonces aquí para mostrarles a ustedes lo que es un perfil de suelo, y bueno, y otras cosas que se deben medir, ¿no? Con respecto
a las cubiertas del suelo, las leguminosas que se utilizan para eso. La siguiente. Y bueno, aquí en este caso, el conjunto de saberes para llegar al bienestar, el agricultor debe conocerse a sí mismo y debe saber hacer, saber ser, saber saber y saber convivir con los demás, si es que quiere cambiar. Si no, se va a volver populismo como ese que dice el señor que nos habla todos los días. No quiero decir quién es porque a lo mejor ustedes no lo conocen. Y bueno, las funciones del suelo, aquí en esta diapositiva, si ustedes la buscan en el internet, lo van a encontrar. ¿Sí? Los suelos aportan servicios ecosistémicos que permiten la vida en la tierra. Y por eso es que hay algunos colegas que dicen que el suelo es un ente vivo. Pero yo siempre les he dicho que lo que está vivo es lo que está vivo, en ese suelo, en ese medio, ¿sí? en ese lugar. Entonces, pero ellos así le quieren llamar, ¿sí? Y hacen estudios y al respecto, ¿no? Pero ahí están todas las funciones del suelo, como en general se pueden observar. O sea, ya se han hecho. La siguiente. Aquí tenemos, dice, conclusiones inteligentes. Pues conclusiones inteligentes son los que ahorita el doctor va a decirnos cómo se maneja las plagas y enfermedades, y con eso ya es un poquito de inteligencia que le tenemos, ¿sí? Entonces, con respecto al suelo nada más, hay dos conceptos: salud del suelo y, híjole, se me fue el otro ahorita. Pero todo tiene que ver, la salud del suelo tiene que ver con la física, con la química y la biológica, ¿sí? Y todo eso es lo que se encuentra en este suelo. Por ejemplo, este que está aquí, ¿sí? Este es un suelo, es un lubisol, es un suelo muy profundo. Abajo tiene un horizonte que se llama horizonte álbico. Es un horizonte que se lleva el agua, se va hacia las cañadas, y entonces va lavando ese sustrato, y entonces donde lo lava, por eso queda así de blanco, ¿sí? Entonces así es como se llama. Y bueno, entre las experiencias educativas está evaluación de tierras. Evaluación de tierras nos sirve precisamente para después utilizar las condiciones agroecológicas que tiene ese suelo, o que tiene ese lugar o ese agroecosistema, y luego cuáles son los requerimientos agroecológicos del cultivo de que se trate. En este caso es el cítricos. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber, ¿sí? Y bueno, aquí en este caso pues ahí les pusimos esta figura, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí yo sé que podrían haber esperado, si les voy a hablar de suelos, pues hablarles de el fertilizante que se utiliza para los cítricos. Luego, después depende de la edad, la cantidad que tiene, ¿sí? La forma de aplicarse. No es lo mismo un suelo de ladera que un suelo plano, que tenga poca pendiente, ¿sí? Y entonces ustedes pueden verlo ahí en las fotografías estas. Algo que también es inteligente es saber que el INIFAP es lo que tenemos aquí en el Golfo Centro y que está en Cotaxtla, pero aquí también está en Iztacuaco, ¿sí? Entonces, que alguna vez nos quitaron el campo, no es cierto, pero antes era de Imecafé, pero ya, pues Imecafé ya brilla por su ausencia. Entonces, ahí dice que la sede del Centro de Investigación Regional es CIGOLFO, Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias, y los campos experimentales, ¿sí? Entonces, los campos experimentales pues están en diferentes partes. Sin embargo, pues, por ejemplo, hay 8 campos experimentales que cuando era estudiante me regalaron un libro de cada campo experimental, ¿sí? Era lo que era línea, ¿sí?
ya ni sé dónde está esos libros, ya son historia. Y entonces eso es lo que les puedo compartir pues en este momento ahorita. La siguiente. Esta es la literatura, que si ustedes la buscan, le dan clic, ya ven que les va a aparecer una manita ahí, y que si la voltearan se vería de diferente manera, ¿sí? Pero no se voltea, entonces no le tengan miedo. Entonces van a ver que ahí llegan a cada una de las fuentes estas donde están, y ahí hay 4 trabajos de hechos aquí en Martínez de la Torre. ¿Sí? La siguiente. Bueno, esta es una estafeta que hay que irla pasando poco a poco, y entre nosotros, sí, yo por ejemplo ya estoy de salida. Si soy franco, a él no le gusta que yo diga que estoy viejo, pero pues, porque no es él. ¿Sí? Sí. La siguiente. Entonces hay que llevarse bien con esta señora. Sí, y ahorita viene su santo, ¿no? Sí, la siguiente. Sí, y por eso yo mejor me despedí de ella. Ahí nos vemos, ¿sí? Sí, y pues la siguiente. Gracias por su atención y aquí nos veremos.